Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Abordaje legal, estabilidad ocupacional reforzada. Invitamos a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Ya te veo, pero no te escucho. Muy buenas tardes, Lina. Placer en saludarles. Hoy un tema efectivamente Doctor, muy, pero muy interesante. Confírmame, ¿me Lina, escuchas? porque tuve dificultad. Doc, ¿me escuchas? Parece que he tenido problemas aquí con la conexión. Y Te ahora escuchamos parece que sí. entrecortado. Discúlpenme ustedes y en casa. Ay, Listo, sí, caramba, es mejor que perdónenme. desactivemos la cámara para que te podamos escuchar mejor. Y ahora me escuchan, me escuchan, Sí, me señor. escuchan, Lina. Sí, Doc, desactiva la cámara para que podamos Sí, tener mejor señal. me escuchan. Bueno, vamos a realizar el sondeo mientras el doctor logra restablecer su conectividad, su señal. Entonces vamos mientras tanto realizando el sondeo. ¿Listo? No Doctor te- Jesús, confírmame si me estás escuchando, por favor. Sí, le estamos escuchando, Lina, le estamos escuchando. Gracias. Adelante. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, vamos entonces a realizar el sondeo y vamos con la primera pregunta. ¿Tienen derecho a estabilidad laboral o fueron A, mujer en estado de embarazo, B, trabajador en situación de debilidad manifiesta, C, testigo queja por acoso laboral o D, todas las anteriores? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes. Bueno, el 10% nos dijo mujer en estado de embarazo, 4% trabajador en situación de debilidad manifiesta, 1% testigo queja por acoso laboral y un 85% nos dijo todas las anteriores. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la indemnización por despedir a un trabajador en estado de debilidad manifiesta sin permiso del inspector del trabajo es de A, 30 días, B, 60 días, C, 150 días o D, 180 días. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Ahí desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver esos resultados de esta segunda pregunta. El 20% nos dijo 30 días, 14% 60 días, 10% 150 días y un 55% nos dijo 180 días. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte, el sondeo. De acuerdo con la Corte Constitucional, para la estabilidad ocupacional reforzada no se requiere
A, calificar el de origen de la enfermedad. B, determinar la pérdida de la capacidad laboral. C, todas las anteriores. O D, ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta nuevamente. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor Jesús nos va a brindar las respuestas correctas solo al finalizar, así que debemos estar muy atentos. Bueno, vamos a ver qué contestaron los participantes. El 6% dijo calificar el de origen de la enfermedad, 11% determinar la pérdida de la capacidad laboral, 55% todas las anteriores y un 28% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, doctor Jesús, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a ustedes por atender. Bien, ¿me confirmas, Lina? ¿Me estás escuchando? Y discúlpame. Sí, señor. Muchas gracias. Tú perdona que te pregunte, pero es que como hemos tenido dificultades Tranquilo. con la conexión. Ahí te Gracias. escuchamos Bueno, bien. muy bien. Gracias. Lo primero que tenemos que señalar es que para algunos trabajadores, personas que laboran, tienen una protección, una estabilidad, una garantía a no ser despedido a menos que se obtenga un permiso, se diligencie un trámite, etcétera. Y estamos hablando, obviamente, de estabilidad ocupacional o fuero de las siguientes personas o trabajadores. Primero, las mujeres en estado de embarazo. Todos sabemos que durante el embarazo y 3 meses siguientes al parto no se puede despedir a una trabajadora a menos que se obtenga permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces no se puede despedir. Segundo, trabajadores aforados. Nos estamos refiriendo a los directivos sindicales y personas que por estar allí vinculados, asegurados por el sindicato, para poderlo despedir se tiene que iniciar un proceso laboral, un proceso de levantamiento del fuero sindical. Entonces, trabajadores aforados, aquí hablamos de directivos sindicales principalmente. Tercero, personas limitadas por la debilidad manifiesta, que es el tema que estamos manejando hoy, que no solamente nos vamos a referir a personas trabajadores, dependientes, sino también a los contratistas, y esto incluye a los estudiantes en práctica. Cuarta, las personas que tienen ya la edad próxima para disfrutar de la pensión de vejez tienen un fuero. ¿Por qué? Porque si se le da por terminado su contrato, obviamente tendrían dificultades para alcanzar las semanas de cotización y obtener su correspondiente pensión de vejez. También se le conoce como retén social. Y por último, las personas o trabajadores que son víctimas de acoso laboral y que presenten la queja, al igual que los testigos que éste llame, tienen la garantía de que no se puede ser despedido dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la queja. Entonces veamos que son 5 los grupos de trabajadores con fuero. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar el tercer grupo, las personas limitadas por la debilidad manifiesta. La norma que nos va a servir de fundamento y que ustedes han escuchado y los trabajadores conocen muy bien es la Ley 361 de 1997, también conocida como la Ley Klopatowski. Para las personas que tienen ya algunos añitos como yo, recordamos que por aquellas épocas iniciales de Teletón había una propaganda en que un muchacho salía tocando un piano y el ballet de Cali, lo recuerdo muy bien porque en esa época yo veía televisión, el ballet de Cali bailaba y se veían esos pies ágiles moviéndose. Y al final de la música, una voz en off decía, con las manos se pueden hacer mover los pies. Y el muchacho que estaba tocando el piano se despedía en silla de ruedas. Era, si no estoy mal, el doctor Klopatowski. El doctor Klopatowski, senador, tuvo un accidente y él comenta que buenos vecinos, buenas personas, fue un accidente de tránsito, lo tomaron, así lo dijo textualmente, como un saco de papas y obviamente le fracturaron, le lesionaron su columna. Pues bien, él fue el ponente de esta ley y por ello es que se conoce la ley 361 como ley Klopatowski.
Y el artículo 26 de esta ley dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo hoy, Inspector del Trabajo. Quiere decir esto, entonces, que ninguna, y la palabra ninguna es ninguna, persona que tenga limitación de su salud puede ser despedida por esa limitación. Puede haber otra razón, claro, y lo vamos a explicar, pero por razón de la limitación de su salud no puede darse por terminado el contrato a menos que un inspector del trabajo dé la autorización. Y continúa diciendo el artículo 26. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, es decir, sin la solicitud y autorización del inspector del trabajo, estas personas despedidas tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario. Es una sanción para el empleador por haber despedido a una persona limitada sin permiso del inspector del trabajo. Obviamente, esa sanción no le exonera del resto de obligaciones legales, etc. Entonces, la ley 361, fundamental para el trabajo que vamos a hacer hoy. En el año 2017, la Corte Constitucional, en una sentencia unificada, cuando ustedes vean una sentencia T, significa sentencia de tutela. Quiere decir, una persona presentó una tutela y la Corte la revisó y le dio una respuesta a ella. SU significa sentencia unificada, en la cual la Corte tomó diferentes sentencias que había expedido sobre el mismo tema y considerando que todos los fallos siguientes van a ser igual, es decir, su línea jurisprudencial, entonces unifica. Y efectivamente en el año 2017, bajo el número 049 SU, magistrada ponente María Victoria Calle Correa, la Corte señaló lo siguiente, que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, sino también a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta. Me explico. Ahora que veamos el choque de trenes, porque tenemos Corte Constitucional por un lado y Corte Suprema de Justicia por otro, la Corte Suprema sí indica que para que se pueda dar el permiso y hablarse de estabilidad ocupacional reforzada, se requiere haber perdido un mínimo de capacidad laboral, haberse calificado la pérdida de capacidad laboral y haberse perdido un mínimo de ella. Para la Corte Constitucional, y esa es la diferencia entre las dos cortes, no opera. Simplemente que la persona se encuentre enferma, se encuentra limitada y no es pertinente, no es necesario para la Corte Constitucional que se haya calificado ni el origen de la enfermedad ni la pérdida de capacidad laboral. Y además sigue diciendo la Corte en esta sentencia importantísima, que aconsejo que ustedes la descarguen, en la web se encuentra, ustedes la descarguen, la analicen, su equipo jurídico se las explique, internamente la estudien, porque todos los trabajadores que tienen problemas de salud, sus abogados la conocen y nosotros también debemos conocerla. Sigue diciendo la Corte en esta sentencia interesante, la SU 049 de 2017, perdón. Dice, en consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar en estos casos, o sea, en los casos de personas con debilidad, con una autorización de la Oficina del Trabajo que certifique la concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de finalización del vínculo. Quiere decir que sí podemos dar por terminado el contrato de una persona limitada, claro, pero esa causa tiene que ser una causa objetiva, no es el querer suyo. Primero, que no debe ser por causa de salud. Segundo, puede ser por una de las faltas graves que pudo haber cometido la persona. Se le llama descargo, se le permite que se defienda. Quiere decir, se respeta el derecho de defensa y posteriormente se solicita el permiso. ¿Qué nos dice la Corte? Y subrayo. De lo contrario, quiere decir, si damos por terminado sin el permiso del inspector del trabajo, procede
no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato, sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes. Esta sentencia nos tiene que llamar a la reflexión, queridos amigos. No es fácil, no es aconsejable tomar a la ligera o definir a la ligera que porque Pepito Pérez hace 20 días que no viene a trabajar y entonces como está enfermo y la enfermedad de él, yo creo que ya despídelo. No, no es fácil, no es fácil. En la vida diaria y práctica siempre se nos consulta que si lo puedo despedir, que lo voy a despedir. No, no, no. Revisemos, detengamos, analicemos cada caso en particular, verifiquemos que no se encuentre en estabilidad ocupacional reforzada y si tenemos dudas o aún encontrándose allí, verifiquemos la causal objetiva. Quiere decir que hay una causa justa para dar por terminado el contrato, que hay una razón de fuerza que no sea su estado de salud y procedamos a solicitar el permiso del Ministerio del Trabajo. De lo contrario, nos exponemos primero a que la persona presente una tutela, se ordene el reintegro más el pago de los 180 días y posteriormente la persona afectada presentará una demanda laboral y allí es posible que el juez declare la ineficacia de la terminación del contrato. Entonces esto significa que durante 2, 3, 4 años que puede durar el proceso, la persona estuvo vinculada con usted y no solamente lo tiene que reintegrar, sino pagarle los salarios dejados de percibir. En fin, es una situación jurídica y financiera y económica muy, pero muy gravosa para el empleador que sin permiso del ministerio dé por terminado el contrato de una persona limitada. Entonces veamos un breve resumen de esta sentencia SU 049. Repito, la sentencia es extensa. Aquí lo que hemos traído son los apuntes más importantes y aconsejamos que ustedes la descarguen, la estudien, la revisen y como siempre estamos encontrándonos con ustedes. Si presentan alguna consulta, etcétera, con mucho gusto le apoyamos a través de nuestra ARL. Veamos entonces, ¿qué nos ha dicho la Corte en esta sentencia? 1. Que la estabilidad ocupacional reforzada no se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Para la Corte no importa si fue o no calificado, no se requiere calificación para poder, obviamente, concederse esta protección. Segundo, que esta estabilidad ocupacional reforzada es un derecho constitucional y por ser un derecho constitucional, un derecho fundamental, el Estado tiene que intervenir e interviene a través de su órgano correspondiente, Ministerio del Trabajo y en su representación el inspector del trabajo. Y tercero, que aquí viene lo importante, porque en ocasiones y en el pasado ocurría, no se respetaba que un contratista o una dama o un señor estuviese con alguna lesión, con alguna pérdida y se le daba por terminado su contrato. Miren lo que nos dice. La estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajo, llámese contrato de trabajo, sino también a los contratos de prestación de servicio. Entiéndase, los contratistas independientes, personas naturales, y los contratos de aprendizaje. Por eso es que hablamos de estabilidad ocupacional reforzada, porque antes hablábamos de estabilidad laboral reforzada. Pero como el contratista no tiene un contrato de trabajo, él no tiene una relación laboral con usted, pero sí tiene una relación contractual, porque él se ocupa en una labor, se ocupa en una actividad para la cual usted lo contrató. Entonces, estabilidad ocupacional reforzada. Significa, queridos amigos, entonces, que no solamente la estabilidad ocupacional reforzada protege, beneficia al trabajador con contrato de trabajo, sino también a los trabajadores independientes, personas naturales, contratistas, y a los contratos de aprendizaje. Esos fueron entonces, digamos,
los criterios, los requisitos, las consideraciones de la Corte Constitucional. Veamos ahora, y por qué hablamos de choque de trenes, los requisitos que según la Corte Suprema de Justicia se deben dar para que una persona se encuentre en estabilidad ocupacional reforzada. Esto se encuentra contemplado o fue manifestado por el doctor Gerardo Botero Zuluaga mediante la sentencia SL Sala Laboral 5163 de febrero 22 de 2007 y nos dice la Corte Suprema. Primero, para que haya estabilidad ocupacional reforzada se requiere que el trabajador se encuentre en una de las siguientes hipótesis. Uno, que haya perdido entre el 15 y el 25% de su capacidad laboral, por lo cual decimos que tiene una limitación moderada. Segundo, que esa limitación sea severa, quiere decir, sea mayor al 25, pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o que sea profunda cuando el grado de minusvalía supere el 50%. Obsérvense entonces que para la Corte Suprema de Justicia se requiere que el trabajador haya sido calificado y que haya perdido del 15% en adelante, porque si perdió el 10, el 9, el 8, no entraría el primer requisito para que se le otorgue el beneficio, la protección de la estabilidad ocupacional reforzada. En cambio, para la Corte Constitucional no se requiere este requisito. Segundo, que el empleador conozca de dicho estado de salud. En esto sí coinciden con la Corte Constitucional. Y tercero, que termine la relación laboral por razón de su limitación física y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Esto es lógico, en eso también están de acuerdo la Corte Constitucional. Aquí podemos, en esta lámina, recuerden que ustedes pueden descargar estos videos, los dos criterios, por eso hablamos de enfrentamiento. Imagínense ustedes dos choques cuando se estrellan, eso tiene que ser un desastre. Por tanto, los dos organismos máximos de nuestra jurisdicción, la Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en este momento, cada una piensa de una manera diferente y lo que para una puede ser válido, para la otra no lo es. Por tanto, resumimos, para la Corte Constitucional, no se requiere para que nos encontremos frente a estabilidad ocupacional reforzada que la persona o el trabajador haya perdido o haya sido calificado con una pérdida de capacidad laboral. Sino, se aplica a todas las personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta. En cambio, para la Corte Suprema de Justicia, como vimos anteriormente, se requiere que la persona haya sido calificada y que haya perdido del 15% en adelante. Ese es el fundamento que diferencia, el punto que diferencia a las dos cortes. Vamos a hacer aquí un breve resumen entonces de las posiciones de las dos cortes frente a la estabilidad laboral reforzada. Ya dijimos que para la Corte Constitucional no se requiere calificación de origen ni de pérdida de capacidad laboral. En cambio, para la Corte Suprema de Justicia sí se requiere. Por lo demás, para la Corte Constitucional es necesario el permiso del inspector del trabajo en todos los casos. ¿Qué diferencia tenemos con la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué ha dicho? El permiso del inspector del trabajo no es obligatorio cuando existe justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Cuál es la justa causa? Uno de los ejemplos, que el trabajador, por ejemplo, cometió una falta gravísima. Y eso lo encontramos en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí encontramos 15 para dar por terminado por parte del empleador, 15 causas. El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificado falso, por ejemplo, todo acto de violencia, injuria, malos tratos contra sus compañeros, directivos, etcétera, todo daño material causado intencionalmente a los equipos, en fin, dan 15. Entonces, para la Corte Suprema de Justicia, si el trabajador comete una de estas faltas, el empleador le puede dar por terminado, aunque se encuentre limitado. Pero mire que la Corte Constitucional dice, no señor, usted no puede, aún así debe pedir permiso del inspector del trabajo. Nuestra recomendación, estudie bien el caso. Si es un caso que va a afectarle a usted jurídicamente,
consulte a su abogado de confianza. Si no lo tiene, contrátelo, porque es preferible que usted analice con una persona que conoce de esto, que tenga experiencia y que lo pueda orientar, y no que por ahorrarse la consulta del colega o los honorarios del colega, de este abogado, usted tome la decisión y posteriormente de despedir al trabajador y posteriormente presente la tutela, presente la demanda y el remedio resulta peor que la enfermedad. Mi consejo, ante la duda, pida permiso del inspector del trabajo. Sería preferible, pero apóyese en su abogado de confianza. Lo que estamos dando aquí son instrucciones, orientaciones, digamos, explicando la figura, pero de verdad, les comento, es tan, pero tan importante que si nos equivocamos, y delicado que si nos equivocamos, no me gustaría que ustedes dijeran, no, que en la reunión que hicimos con Positivo me dijeron que sí lo puedo despedir. No, no, nunca escucharán de mí que le diga, despídalo. Analice el caso, estúdielo y tome una decisión cuando haya consultado con su abogado de confianza. Recuerde, dar por terminado un contrato de trabajo implica mucho para esa persona, ese trabajador, la familia, sus deudas, la hipoteca. Él tiene fincada en la empresa, en el salario, en sus prestaciones sociales, la educación de su hija, de sus hijos, y dar por terminado es una decisión que le afecta. Pero también para usted le afecta el tener un trabajador incumplido, que comete faltas graves, que a usted no le produce, cierto, pero si está limitado, recuerden, él tiene un fuero, por eso se llama estabilidad laboral reforzada. Por tanto, es preferible, si comete la falta, llamarlo a descargo, llenarse de razones y pedir el permiso del ministerio. En cuanto a la Corte Constitucional, obviamente, la orden de reintegro se da vía acción de tutela. Ya dijimos, el trabajador presenta una acción de tutela, si el juez laboral la encuentra válida, ordena el reintegro. Generalmente, son pocos los casos en que no ha ocurrido, se le otorga el amparo por 4 meses, término durante el cual él debe presentar la demanda ordinaria ante un juez laboral. Y, obviamente, si él no la presenta dentro de los 4 meses, consulte igualmente con su abogado y a usted tendría allí la opción de darle por terminado el contrato, porque el amparo se le da provisional. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, ya sabemos que la orden de reintegro es mediante un proceso ordinario laboral. Ya el trabajador, después de esos 4 meses, que generalmente es lo que se concede, debe presentar la demanda y en ese proceso usted se defiende, presenta las pruebas, igualmente el trabajador, y el juez toma una decisión. Y la decisión es, o mantiene el despido, caso en el cual usted como empresa pues sale avante, o le concede la razón al trabajador y usted lo tiene que reintegrar con el pago de todos los salarios dejados de percibir. Por vía tutela no se reconoce indemnización. Generalmente no se reconoce indemnización. Por vía tutela se obtiene ese reintegro. En cambio, a través de la demanda ordinaria laboral, ahí sí la indemnización que hubiere. Y por último, en ambos, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, requieren que el empleador debe tener conocimiento sobre el estado de salud del trabajador, porque si no tenía conocimiento al momento de darle por terminado, obviamente él no sabía, y si no sabía, pues el despido es válido. Entonces, para que haya un despido ineficaz, para que opere la estabilidad laboral reforzada, es que el trabajador tenía conocimiento. Recuerden lo que nos dijo la ley 361, que no se puede despedir a una persona por causa de su salud. Y eso nos lleva posteriormente a la aplicación de los artículos 4 y 8 de la ley 776/2002, que traigo solamente de referencia. Que si usted tiene un trabajador limitado, cuando termine su periodo de incapacidad temporal, usted está obligado, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, obviamente a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o en otro, sin disminuirle su salario. Y es la pregunta válida, si no tiene el cargo. Bueno, si no tiene el cargo, haga todo lo posible por
entrenarlo, por capacitarlo para que se desempeñe en otra labor. Y si aún así no puede, bueno, nuevamente pida apoyo de su abogado, consulte, porque usted pudiera pedir permiso del ministerio, pero no es que en todos los casos lo dan. No puedo decirle que hay una tabla de que, mire, usted lleva estos tres elementos, tres documentos y se lo otorga, no, porque también el inspector tiene que verificar que la causa que usted está apoyándose sea una causa objetiva. Entonces, ese es el punto en discusión. Me gustaría que ustedes, el tiempo no nos lo permite entrar, así como hablamos de derechos del trabajador, también ellos tienen unas obligaciones. Y el decreto 180-2016, que es el decreto único del sector salud, señala lo siguiente, que no se debe abusar del derecho de las incapacidades, no se debe abusar del derecho que le otorgan a los trabajadores de la prestación de salud. Entonces, cuando se puede establecer que la persona o el médico tratante están abusando de estos derechos, obviamente la autoridad va a intervenir. Y el trabajador no solamente va a recibir allí afectación a su atención, sino también, como en el caso, mire, es el caso de las incapacidades cuando están por accidente de trabajo o enfermedad laboral, que la ARL, si el trabajador no se somete a los controles, a los exámenes, a las prescripciones, etcétera, o se rehúsa sin causa justificada a someterse a los procedimientos, rehabilitación, etcétera, le suspenderá las prestaciones económicas. Entonces, estos dos artículos es importante que ustedes los analicen, los discutan, se los expliquen a sus trabajadores, porque el sistema está instituido para brindarle protección, no para abusar de él. Y realmente en la vida real, en la vida práctica, espero que a ustedes no les haya ocurrido, hemos tenido clientes, empresas, en donde se han presentado incapacidades adulteradas, incapacidades falsas, donde trabajadores que realmente no tienen una afectación de salud, simulan para poder lograr unas incapacidades o una pensión, etc. La ley y el sistema está para protegerlos, claro, pero no se puede proteger, no se puede premiar a quien esté abusando. Por eso, tanto el decreto 180 de 2016 en el artículo 22341 como la ley 776 de 2002 en el artículo 17 tienen presente estas situaciones. Si el trabajador está enfermo y tiene una condición limitada, apoyémoslo, luchemos, es obligación del empleador, es de humanidad hacerlo. Pero si el trabajador no está en ninguna de esas situaciones, obviamente está abusando del sistema. Entonces, eso sí debe quedar claro. Aprovecho que estamos hablando de situaciones de incapacidades de debilidad para comentarles que la resolución 0312-2019 nos dice en el artículo 30 que no se deben crear mecanismos para que fomenten el no reporte de accidente de trabajo y enfermedad, ni se debe reconocer premios por no reportar accidente, porque lo que se quiere es que las personas mejoren. Si usted no quiere que sus indicadores se afecten, entonces se encubren. Hay un subregistro y no, hay que conocer en el sistema de gestión todos esos indicadores. Lo más importante, las incapacidades médicas se respetan. No se pueden levantar ni suspender, ni crear programas de reincorporación temprana sin el consentimiento del trabajador, del médico tratante y, lógicamente, sin que exista un programa de rehabilitación conforme a los parámetros y guías establecidas por el Ministerio del Trabajo. Entonces revisen este artículo. Este cuadro lo voy a presentar en forma muy rápida, pero más adelante, cuando hablemos de investigación de incidente, accidente de trabajo, cuando hablemos de incapacidades, lo volveremos a tratar porque con ustedes quiero tratarlo. Mire, cuando una persona está incapacitada y sus incapacidades son continuas o por la misma razón hay prórroga, por la misma enfermedad, en el día 120 promedio, el médico tratante debe emitir lo que conocemos con el nombre de concepto de rehabilitación, que puede ser favorable o desfavorable. Cuando avanza en el tiempo, por allá en el día 150, se remite el caso al fondo de pensiones y también se lo solicita a ustedes que presenten una serie de documentos con el fin de calificar la enfermedad. Y si la calificación de la enfermedad es
común, evento común, el evento pasa al fondo de pensiones, que paga las incapacidades a partir del día 181 hasta el 540, y a partir del día 541 paga la EPS. Y si el evento es calificado laboral pasa a la ARL, quien continuará pagando incapacidades hasta que se rehabilite, se demuestre la imposibilidad de rehabilitarse, se califique o muera. Repito, este cuadro, cuando creo que nos corresponde la próxima semana o la próxima sesión, lo vamos a analizar más en detalle. Ahora, ¿qué debo hacer si tengo trabajador o una persona en la cual yo considero que debo solicitarle al Ministerio del Trabajo permiso para dar por terminado? El Ministerio del Trabajo pidió en el año 2019 una circular interesantísima también, la 049, circular que sugiero, que propongo, que aconsejo, descarguen y estudien. Aquí he elaborado un cuadro en donde esto está incluido en la circular. Nos dice, si usted solicita permiso del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato por justa causa, quiere decir el trabajador cometió una de las faltas que dijimos, violencia, daño a los materiales, presentó documentación falsa, etcétera. Primero llámelo a descargo, dele la oportunidad de que él se defienda, y quien quita que de pronto no era ninguna falta grave, fue un malentendido. Segundo, tiene que ser inmediato. No, usted no puede dejar pasar 6 meses, 7 meses, 8 meses al año, no, eso tiene que ser inmediato. Debe haber una inmediatez y razonabilidad del tiempo transcurrido. La circular no nos dice un día o 2 días o 3 días, pero se entiende que 10 días, 15 días máximo, 8 días, mientras usted está recabando pruebas, pero no dejar pasar 3, 4, 5 meses, porque ya es como si usted lo hubiera perdonado. Tercero, usted tiene que indicar en la solicitud ante el ministerio, ante el inspector, cuál es la causal, la justa causal de despido. Recordemos que en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 62, hay varias causales, o si es porque el trabajo ha terminado, el tiempo fijo pactado expiró, se contrató por hora labor y la obra por la cual fue contratado terminó. En fin, usted tiene que indicar la justa causa para dar por terminado. Ahora, si la justa causa es por bajo rendimiento o rendimiento deficiente, tiene usted que demostrar que previamente ha hecho ajustes razonables en el puesto de trabajo. Porque qué tal que la persona no esté rindiendo y es porque los medios de trabajo, los equipos de trabajo, la capacitación, la inducción, etcétera. Repito, esta circular da unas pautas para que el inspector del trabajo verifique antes de darle a usted la autorización para la terminación del contrato de trabajo. Ahora, si es por una causa objetiva de terminación, entonces el empleador debe presentar esos documentos que permitan establecer con claridad esa causal objetiva. Y si se invoca la causal de expiración de plazo fijo pactado o terminación de la obra, como dijimos antes, se debe oficiar a la EPS y a la ARL. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar que la persona no se encuentre en un tratamiento, que el caso clínico haya sido cerrada, porque recuerde, el inspector va a verificar si se encuentra o no en estabilidad laboral reforzada. Entonces la ARL dará una documentación, una certificación de que ya la persona se ha rehabilitado, y si está rehabilitado, el inspector de seguro que le concederá el permiso. Pero si la EPS o la ARL señalan que aún no se ha rehabilitado, obviamente no se puede dar por terminado en este momento. Y si se invoca la causal de expiración del plazo fijo, también se debe oficiar a la EPS y a la ARL. Y por último, si es una enfermedad insuperable y, como dijimos anteriormente, que es incompatible con el cargo, obviamente la persona no puede realizar ese trabajo. Usted contrató a una persona y tiene lesión de columnas y es de obras civiles, y obviamente allí tiene que cargar, agacharse, levantar pesos, y esa enfermedad que tiene es incompatible con ese cargo y esa pérdida es incompatible. Entonces, primero, demuestre que usted administrativamente
lo ha capacitado, le ha condicionado el trabajo, pero de pronto usted dirá, bueno, pero el señor yo lo contraté como obras civiles, albañil, y el resto de mis trabajadores son oficinistas, secretarias, tienen que trabajar, utilizar computadores, lo he capacitado y realmente no, él no se puede desempeñar. O sea, usted tiene que demostrar. Segundo, miren que esta circular señala que usted debe tener al interior de la organización implementado el sistema de gestión. Y eso es válido porque a través de él usted tiene todas las pautas, herramientas, procedimientos. Se tiene que informar obviamente a la ARL sobre la asistencia del trabajador a los procesos terapéuticos y tratamientos. Y debe usted haber acatado todas las decisiones y recomendaciones del médico laboral. Y por último, usted tiene que señalarle al empleador la discriminación de cargo, los análisis de puesto de trabajo, los programas de reinducción, entrenamiento, en fin, no es fácil, no es fácil. Lean la circular 049, estudienla. Este espacio es muy breve para hacer una explicación mayor, pero esta circular está vigente, los inspectores se guían por ella y como les dije en un primer momento, no se trata de tomar decisiones a la ligera. Consúltenla con las personas que jurídicamente y científicamente apóyense de su abogado y su médico y psicólogo si es preciso, porque también en el caso de enfermedades laborales. Voy a dar unas breves recomendaciones que no comprometen en ningún momento a la ARL, son recomendaciones personales que considero a usted le pudieran servir. Si usted se encuentra en una situación de la que hemos presentado, antes de ir a solicitar el permiso del ministerio y antes de tomar una decisión, piense primero las posibles salidas. Una, si yo le voy a dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, quiere decir unilateralmente, no ha habido una causa, simplemente alguien le dice a usted, mire, déle por terminar el contrato e indemnícelo. Tenga cuidado, no es aconsejable, porque recuerden, entre incapacidad e incapacidad, si la persona trabaja más de 31 días, obviamente no hay prórroga. Pero si usted le da por terminado el contrato, él estaba trabajando, va donde su médico tratante y le incapacitan, y es posible que le den incapacidad retroactiva, usted le acaba de dar por terminado el contrato dentro del ciclo de incapacidad. Quiere decir, estaba en estabilidad laboral reforzada. Por eso no es aconsejable. Conciliar es lo más aconsejable y las conciliaciones tienen que hacerse ante el Ministerio del Trabajo o ante un centro de conciliación. Obviamente, conciliar, que en las conciliaciones es un gana-gana y cada parte también debe ceder. Entonces, es lo más aconsejable. ¿Y por qué tiene que ser ante el Ministerio del Trabajo preferiblemente? Porque el inspector allí va a verificar que no se lesionen, no se afecten derechos ciertos del trabajador. Entonces, si él ve que se encuentra todo en regla, puede dar la opción, puede dar la autorización. Ahora, la terminación del contrato con justa causa sin el permiso del ministerio es peligroso por todo lo que hemos comentado. ¿Por qué? Porque se le puede revertir. Por ello, prácticamente la opción más viable hasta el momento es solicitar el permiso del Ministerio del Trabajo. Aquí puse mi protección, eso tengo que corregir, del Ministerio del Trabajo. Y si todo ello no fuere posible, una última opción, recupera al trabajador. Veamos, ¿cuánto es la pérdida de ese trabajador? ¿Un 15, un 20, un 30%, un 40%? Recuerde que si él pierde menos del 50%, tiene que reintegrarse y usted tiene que vincularlo nuevamente. Entonces, la idea es, recuerden el cuadro que les dije que voy a explicar en la próxima sesión, acompañar al trabajador, apoyarlo en todo momento, recuperarlo, porque él todavía con ese 10%, con ese 15% es útil. Si no le sirvió de pronto como mecánico o como conductor, en otra actividad le puede servir. Estos puntos los ampliaremos en la próxima sesión porque van unidos. Lina, dicho esto y habiendo presentado estas guías y estas orientaciones, creo que es momento de revisar las preguntas de la evaluación. Adelante.
Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo para ir finalizando. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Tienen derecho a estabilidad laboral o fuero? A. Mujer en estado de embarazo. B. Trabajador en situación de debilidad manifiesta. C. Testigo queja por acoso laboral. O D. Todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, ahí desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver qué contestaron los participantes. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, acá el 92% nos dijo que son todas las anteriores. Doc, cuéntanos tú, por favor, si es correctamente, si son todas las anteriores. Correctísimo. Oye, pero el grupo estuvo pero muy atento. Claro que sí, porque habíamos dicho, claro que sí. Correctísimo, porque habíamos dicho que tanto la madre embarazada como la madre después del parto, como el trabajador aforado, como el testigo del acoso, sí, todas las anteriores, válida respuesta. Gracias. Bueno, muy bien. Estuvieron muy atentos. Entonces, vamos con la segunda pregunta, a ver qué dicen nuestros participantes. Bueno, la segunda pregunta dice, la indemnización por despedir a un trabajador en estado de debilidad manifiesta sin permiso del inspector del trabajo es de A, 30 días, B, 60 días, C, 150 días o D, 180 días. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Desde sus pantallas nuevamente. Damos 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron ustedes. Bueno, el 8% dijo 30 días, 4% 60 días, un 2% 150 días y un 86% nos dijo 180 días. Entonces, Doc, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Doc, no te escucho. Ahora, me disculpa, estaba muy juiciosito. Efectivamente, la respuesta correcta es 180 días. Así lo dice la ley 361 del 97. Respuesta correcta. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, claro que sí, porque en la primera parte tuvimos un 55% para esa respuesta y subimos al 86%. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Bueno, la tercera y última pregunta dice, de acuerdo con la Corte Constitucional para la Estabilidad Ocupacional Reforzada, no se requiere A, calificar el de origen de la enfermedad, B, determinar la pérdida de la capacidad laboral, C, todas las anteriores o D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron ustedes. El 6% nos dijo calificar el de origen de la enfermedad, un 7% determinar la pérdida de la capacidad laboral, 60% todas las anteriores y un 26% nos dijo ninguna de las anteriores. Entonces, Doc, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Hoy el grupo ha estado muy juicioso, muy atento. La respuesta correcta es la C. Quiere decir, no se requiere para la estabilidad, uno, la calificación ni de la pérdida, ni del origen, ni de la pérdida de capacidad laboral. Por tanto, la respuesta era la C, todas las anteriores.
Gracias. Bueno, muy bien, doctor, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como en cada sesión. Y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias y solamente un consejo. Este es un tema muy, pero muy delicado. Tomen la decisión correcta, consúltenlo con su abogado de confianza, no actúen a la ligera y es preferible pedir permiso del inspector del trabajo. Gracias a ustedes. Claro que sí, doctor, a ti muchas gracias, a todos por supuesto, gracias por su participación. Acá en sus pantallas pueden observar nuestro centro virtual Posipedia, la página de Posipedia, para que la visiten, visualicen el cronograma semanal, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Además, recuerden que en Posipedia estarán colgadas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas y todo el material de apoyo. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.